Perdió a su abuelo en Navidad, y lo que heredó cambió su destino para siempre. El telegrama llegó como una cuchillada de papel en la víspera de la Nochebuena. María lo sostuvo con los dedos entumecidos, sintiendo cómo la tinta negra temblaba bajo la luz del sol que venía de lado, oblicua y pálida, sobre la mesa de la cocina de su apartamento en Los Ángeles. Esa luz parecía extranjera a su sangre. Allá, en la ciudad, los anuncios brillaban en neón. Aquí, la noticia era un rectángulo de papel con palabras secas. Falleció don Sebastián González. Regrese al rancho. Firma, E. Morales. No había más. La firma sonó a pueblo, a rostro conocido, a una promesa cumplida que no tenía ya a quien reclamar. Llegó al rancho al atardecer, cuando el desierto se estiraba en sombras largas y el aire olía a tierra caliente y a leña vieja. El coche dejó a su paso un rastro leve sobre el camino de tierra. El rancho se recortaba contra el cielo como una silueta de madera y tejas, humilde y firme. María bajó con la bolsa al hombro, con el frío de la noticia clavado en el estómago, y una determinación práctica: vender, cobrar, regresar. Siempre pensó que la herencia de su abuelo sería eso para ella, una cantidad de dinero que aliviara la aspereza de su vida, y no este cuadro de barbecho y recuerdos. Había pasado años intentando disolver las raíces que la avergonzaban, la lengua que sonaba distinta en su boca, las sobremesas de tortillas, el olor de mezcal que la familia llamaba medicina. En la ciudad, todo podía ser reinventado. Regresar significaba mirar de nuevo lo que había jurado dejar atrás. La puerta principal crujió con un sonido familiar, como la garganta de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. Dentro, la casa olía a don Sebastián. Loción de barbería mezclada con el humo de la chimenea, el café viejo que siempre quedaba en una taza en la mesa y el cuero seco del sillón. En la repisa junto a la ventana, su sombrero descansaba doblado sobre una manta. Una guitarra apoyada contra la pared, polvo en las cuerdas, esperando manos que ya no vendrían. Y sobre la mesa, una taza con restos de lo que pudo haber sido la última taza de café del abuelo, seca, con un borde oscuro, un fósforo apagado junto al plato. María dejó la bolsa con un gesto que era mitad cansancio, mitad desafío. Subió despacio el peldaño del porche, la madera bajo sus botas chirriando como una confesión. Los recuerdos, al principio la golpeaban con la distancia de una película antigua, la risa de don Sebastián entre sonidos de la cocina, el rebozo de su abuela colgado en una esquina, la linterna de aceite que él siempre dejaba encendida en la mesa de noche durante las tormentas, como si su luz protegiera la casa de los malos pensamientos. Esa linterna, pensó, debía seguir ahí. Era una herencia más sencilla de lo que su banco esperaba, una luz que no podía cambiarse por efectivo. Exploró cada habitación con una mezcla de respeto y una urgencia casi clínica. Abrió cajones. Encontró pañuelos con monogramas, facturas antiguas, fotos de rostros en blanco y negro. La cocina guardaba sus sonidos, la cuchara de madera en la olla, el timbre de la campana que don Sebastián golpeaba cuando la comida estaba lista. En el dormitorio, el armario contenía camisas bien planchadas y un sobre cerrado con una tarjeta de Navidad sin escribir. Fue en la mesa del despacho donde algo la detuvo. Un cuaderno de tapas gastadas, atado con una cuerda raída, su lomo marcado por el uso y el paso de los años. En la portada, con la letra torcida y firme de su abuelo, estaba escrito simplemente: para quienes no tienen otro donde ir. El cuaderno tenía la tembladera de la caligrafía que ha vivido mucho. Al abrirlo, María encontró nombres, decenas, quizás centenares, mujeres, hombres, niños, apellidos mezclados con apodos. Junto a algunos, notas breves: Trigo, diciembre 02, Medicina, julio 09, Refugio, noche de lluvia. Cada entrada era una caída de luz sobre vidas que ella apenas conocía. Cada nombre tenía una fecha y a veces una explicación en pocas palabras. Llegó sin salud, se quedó un mes. Huida con su hijo, pago adelantado. El cuaderno no era contabilidad fría, era un archivo de favores, de manos extendidas, de comidas compartidas y puertas abiertas. María pasó los dedos por la letra de su abuelo hasta que la visión se nubló. Había una frase, más profunda que las demás, que cerraba muchas páginas. El rancho no es mío, es de quien lo necesita. Yo solo mantengo el fuego encendido. Leyó esa línea en voz baja,
como si pronunciara una sentencia que justificara cada sopa servida, cada techo ofrecido. El rancho, que ella había visto siempre como un ladrillo en su futuro económico, tomó una forma distinta. No un bien, sino una responsabilidad que alguien había decidido asumir por amor. La casa parecía respirar con otros recuerdos. Afuera, el viento jugaba con la lata de la campana. En la mesa, la linterna de don Sebastián estaba intacta, con una pátina tenue en la carcasa de metal. María la sostuvo con reverencia y la encendió. La llama tembló y luego se afirmó. La luz, pequeña y cálida, llenó el cuarto de un resplandor que parecía decirle que algunos trabajos no terminan con la muerte de quien los inició. Esa noche, con la linterna sobre la mesa, María dejó el cuaderno abierto y la taza de café a su lado, y por primera vez no pensó en las cifras del banco. Pensó en rostros, en puertas abiertas y en noches de frío en las que una cama era todo lo que se pedía. Por la mañana, la plaza del pueblo olía a pan recién hecho y a carbón. Don Ezequiel la esperaba en el portal de la cantina, como un guardián de memoria. Tenía las manos curtidas, el sombrero arrugado y una forma de hablar que no tomaba atajos. «Llegas en mala hora, María», dijo sin rodeos. Hablaron a la manera de quienes comparten milagros y decepciones, con frases cortas que llevan dentro años de historia. Le contaron anécdotas de don Sebastián, que había sido sacristán, que jamás negó plata prestada cuando alguien la necesitaba, que dormía con su linterna encendida en la mesa por si algún viajero llegaba a las 3 de la mañana con una historia que necesitara un lugar donde acontecer. También le dijeron que el rancho, desde hacía años, había sido algo más que un campo de cultivo, un refugio. Cuando los tiempos se pusieron duros en el pueblo, él abrió la puerta, dijo doña Remedios en voz baja, como si no quisiera despertar a nadie con la verdad. Gente que venía del norte, del sur, un matrimonio que huyó de golpes, un par de chicos sin trabajo que se quedaron hasta que levantaron cabeza. Doña Luz recordó la noche que ella misma llegó con fiebre y fue hospedada por don Sebastián. «Te dio pan, María». No preguntó demasiado, solo puso la mesa. Para María, escuchar aquellas historias fue como ver el rancho desde el otro lado del vidrio, no solo paredes y tierras, sino un tejido de vidas enlazadas. Ella, que había planeado venderlo por conveniencia, empezó a ver en aquellas páginas del cuaderno una red de favores que formaba una forma de justicia pequeña y doméstica. Cada nombre era una voz que agradecía con un silencio, cada fecha una evidencia de que alguien allí había elegido cargar con el peso de otros. Era la víspera de Navidad cuando volvió al rancho con una canasta de tortillas calientes ofrecida por doña Remedios y una botella pequeña de mezcal que le alcanzó doña Luz con un gesto que parecía bendición. La noche prometía ser clara, el cielo del desierto mostró las estrellas como alfileres sobre terciopelo. María dejó la bolsa en el vestíbulo, quedó mirando la linterna sobre la mesa y sintió que su decisión no podía ya ser puramente económica. Había algo en esas páginas, en la lista de nombres, que le pedía coherencia con la memoria. Antes de cerrar la puerta, por primera vez en años, pensó en quedarse una noche más. No había pasado mucho cuando apareció un hombre en el camino, con polvo en los pantalones y una mirada de quien ha viajado demasiado para no haber aprendido a guardarse. Llevaba el pelo desordenado por el viento y una barba que intentaba no serlo. Se presentó como Cole Younger, y su español tenía el ritmo de quien lo había aprendido con la garganta, no en un tablero de aulas, un español con pausas, con palabras medidas que no pretendían fingir lo que no era. Dijo que venía de lejos, de caminos que no quiso detallar, con la intención de encontrar a don Sebastián para darle las gracias. «Él me salvó», dijo, y en su voz hubo una deuda amarga que no era solo de gratitud. «Debo algo a ese hombre». María lo miró con la distancia que guardan quienes han aprendido a no fiarse de las historias que vienen con polvo en los zapatos. Lo dejó en la cocina con una taza de café tibio y trató de medirlo. Cole tenía manos grandes, cicatrices finas en los nudillos, movimientos que pertenecían a ranchos y a horas de sol. No era un turista romántico, era alguien que conocía el oficio del trabajo duro. Aún así, María no podía quitarse de la cabeza el plan que había traído desde la ciudad: vender, cobrar, volver. ¿Qué lugar podía haber para el agradecimiento en medio de la necesidad? Esa noche compartieron una cena sencilla: tortillas, frijoles, queso y la compañía taciturna de la casa que resonaba con recuerdos. Cole escuchó la historia del cuaderno sin interrumpir, como quien escucha algo que le confirma lo que ya sospechaba. Cuando quedaron a solas, la idea de donación persistía en el rostro de María como una pregunta sin respuesta.
Cole, sin embargo, habló poco. En la comunión de la comida se deslizó una mutua curiosidad. Ella quería saber más del hombre que su abuelo había salvado. Él quería saber si el rancho seguiría siendo lo que siempre había sido. Al día siguiente, mientras barrían el porche y reparaban un cercado, María le mostró el despacho con el cuaderno abierto. Le contó de los nombres y de la frase final que cerraba las páginas. Cole dejó de trabajar como si esa frase le hubiera herido directamente. Miró las letras del abuelo como quien lee la voluntad de alguien que no teme comprometer su vida con la de los demás. Don Sebastián me dio una oportunidad, dijo apenas, con los ojos fijos en la caligrafía. No sé por qué lo hizo, no sé por qué me vio a mí. Era un forastero. Había en su voz un reconocimiento del favor que se parecía al juramento, pero también había una tensión extensa, una sombra que hacía que Cole retrocediera antes de permitir que se acercaran demasiado las manos. Aquello encendía en María una mezcla de compasión y de una molestia vieja. ¿Hasta cuándo iba a permitirse a sí misma ser la que huye? Cierta tarde, mientras revisaban un cobertizo, tropezaron con algo que parecía casual. Una tabla floja en el suelo del granero que, al ser levantada, mostró una escotilla oculta. Un olor a tierra fresca les llegó de la pequeña abertura, y el aire que subía olía a almacenaje, a telas plegadas y al polvo de cosas guardadas para tiempos difíciles. Bajaron la escalera con linternas en mano, y el corazón latiéndoles con una curiosidad que tenía de secreto y de confesión. El sótano no era un lugar oscuro de sombras densas, era más bien un archivo de historias. Latas de conserva apiladas, mantas en rollos, un viejo calentador, cajas con ropa etiquetada con nombres que coincidían con los del cuaderno, y en un rincón, tallada en la madera de una viga, una estrella de 8 puntas rodeada de círculos entrelazados. La estrella, a la luz de la linterna de María, parecía una promesa hecha en madera. Alrededor, en las paredes, nombres tallados en fechas diferentes, una genealogía de noches en que el rancho había sido abrigo. María sintió un vértigo de pertenencia y de responsabilidad al ver aquello. No eran meras provisiones, era la materialización de la frase de su abuelo. Cada lata, cada manta, cada nombre tallado, era testimonio de que alguien, una y otra vez, había decidido sostener el fuego encendido para otros. El cuaderno, abierto en una caja sobre la mesa del sótano, parecía esperar ser reconstruido por manos que entendieran su propósito. María empezó a leer en voz baja entradas minúsculas. Ana, febrero 06. Se quedó hasta que su hija corrió menos peligro. Los hermanos Ríos, agosto 11. Trabajo por comida. El rancho aparecía como una red que cobijaba lo que fuera que estos nombres representaran. Migraciones, huidas, pérdidas. Cole se quedó en silencio, los dedos rozando la estrella tallada, como si buscara en el símbolo algo que tuviera que ver con su propio secreto. Por un instante, María pensó que vería caer la máscara de reserva que lo cubría, y que él hablaría de la deuda que sentía. Pero entonces apartó la mano con rapidez, y miró hacia la escalera, como si el mundo superior llamara con la urgencia de lo inevitable. «Creo que tu abuelo sabía qué hacer», dijo finalmente, y su voz estuvo muy cerca de quebrarse. Sabía cuándo abrir la puerta. Ella sintió que en esa frase había una carga que la tocaba tanto como la línea del cuaderno. El rancho no era un bien para vender, era una verdad práctica de que alguien debía sostener lo que otros necesitaban. Y mientras cerraba el cuaderno para guardarlo nuevamente en su lugar, una eventualidad comenzó a hacerse visible en su imaginación. Si el rancho representaba esas vidas, ¿cómo podía venderlo sin traicionar a todas esas voces inscritas en madera y papel? Esa noche, bajo la luz de la linterna encendida en la mesa, el rancho parecía dormir con la certeza de la propia historia. En la cocina quedaron platos lavados y una guitarra apoyada. Afuera, el viento lamía la casa como quien acaricia a alguien en la frente. María se quedó mirando la estrella tallada, que ahora, en la memoria, aparecía en cada viga como si fuera un mapa de constelaciones domésticas. El cuaderno cerró su día con la frase que ya conocía. El rancho no es mío, es de quien lo necesita. Yo solo mantengo el fuego encendido. Las palabras pesaban como un mandato suave. Sin ser consciente del todo, María se encontró sosteniendo la linterna con la mano temblorosa.
como si sujetar la luz fuera un acto de juramento. Había llegado con la intención de vender y marcharse. Sin embargo, la evidencia material de esa noche le susurraba otra posibilidad: quedarse y encargarse del fuego, aunque significara renunciar a la seguridad que el dinero de la venta le prometía. Había, no obstante, una cosa que no encajaba. Cole, al día siguiente, se levantó temprano con la excusa de revisar las caballerías, pero en su rostro había una inquietud que la palabra deuda no abarcaba por completo. Lo vio asomarse por la puerta principal, con la frente arrugada, sin dirección fija. Le habló como si lo que fuera a decirla pudiera partir el hilo fino que aún los unía. Hay cosas que no se pagan con gratitud, murmuró, evitando la mirada. Y hay heridas que uno no puede curar estando donde las heridas comenzaron. María lo observó, con la esperanza de que explicara. Pero Cole prestó atención a los animales y al lomo de los caballos, como quien se protege con trabajo para no hablar del pasado. Había en él el impulso de huir, una tendencia a no permanecer donde hay afecto por miedo a estropearlo todo. Ella lo entendía mejor de lo que quería admitir. El mismo miedo corría por sus venas cuando pensaba en comprometerse con ese rancho que tenía ahora rostros pegados al polvo. Esa tarde, después de haber cerrado la escotilla del sótano y de volver a dejar las mantas en su lugar, María encontró, entre las últimas hojas del cuaderno, una pequeña nota doblada con cuidado. No era la letra de su abuelo, era más reciente, la caligrafía de alguien que escribe con apuro, con una mezcla de vergüenza y devoción. La nota no decía mucho. Si algún día lees esto, perdóname. No había firma, solo la tinta corrida por la humedad, como si hubiera llorado sobre la página tiempo atrás. La tinta parecía confundir el pasado y el presente, y María sintió que la nota pendía entre dos opciones: quedarse o marcharse. Por un momento, la posibilidad de vender le pareció no tanto una decisión económica como una traición. ¿Qué derecho tenía ella a cerrar una casa que había sido refugio? ¿Cómo se mide el precio de una noche calcada en la piel de alguien que lo perdió todo? Dentro del cuaderno, los nombres desfilaban pidiendo ser cuidados. Afuera, la noche se cerraba con la claridad de las estrellas, y la linterna de don Sebastián proyectaba un círculo de calor en la mesa de madera. Mientras pensaba en todo eso, escuchó pasos en la galería. Cole venía de nuevo, con la chaqueta hecha jirones por el viento. Traía en las manos algo que no quiso mostrar enseguida. Con la voz contenida, le dijo a María: «Hay algo que te debo contar. No es fácil». Ella lo miró, y por primera vez en días, sintió que la decisión que debía tomar no sería tomada en aislamiento. Había más manos en esa trama que las que podían contarse con los dedos. Se quedaron en la puerta, bajo la linterna que don Sebastián había dejado encendida como señal, como quien deja la vela prendida para que el camino sea visible. Afuera, la noche parecía más fría por el soplo de la ciudad lejana, pero dentro la casa tenía el calor exacto para un juramento. María sostuvo la linterna con firmeza, y sin articular la palabra, permitió que la pregunta colmara el aire entre ellos. Si aquella casa era ahora patrimonio de otros, ¿quién se haría cargo del fuego cuando ella ya no pudiera? Cole habló entonces, y las palabras que eligió no fueron confesión completa ni evasiva. Fueron la promesa a medias de alguien que todavía se debatía entre su deber y su miedo. «Vine porque pensé que era lo correcto», dijo. «Pero hay cosas que me hacen pensar que estar aquí me hará daño, y no quiero añadir más daño a lo que tu abuelo hizo por mí», dijo tu abuelo, como si pudiera evitar decir su propio nombre, y esa manera de nombrarlo hizo que en María algo se quebrara y a la vez se afirmara. La tarea ya no era solo suya. En la cocina, el cuaderno estaba abierto sobre la mesa, la frase del abuelo como un faro que iluminaba decisiones. María colocó la linterna a un lado, y por un instante la casa parecía contener la respiración. La historia que empezaba con un telegrama y la idea de vender una tierra se volvía ahora un enredo de deudas morales y posibilidades. Afuera, la noche estrellada parecía decir que las navidades pueden nacer también en lugares donde no hay árbol ni nieve, sino luz en un hogar que se rehace. Cuando la puerta se cerró detrás de Cole, después de una conversación corta y densa, María se quedó sola con el cuaderno y la linterna,
con la lista de nombres que eran como un juramento. Sabía que la decisión que tomaría esa madrugada no podía ser solo suya, obligaba a respuestas, compromiso y sobre todo trabajo. Miró la estrella tallada en la viga, como si pudiera leer en la madera la dirección de su futuro. La noche avanzó hacia una Navidad que no sería la que había imaginado al abrir el telegrama. No habría regalos caros ni fiesta de ciudad, sino la posibilidad de convertir aquello que heredó en algo que salvase también su propio destino. Y mientras la linterna irradiaba su luz, la casa guardó el secreto de un cuaderno que hablaba por otros. Delante de María se abría una bifurcación: vender y huir a la comodidad conocida, o quedarse, aceptar la carga y quizá encontrar entre las provisiones y los nombres la producción de un hogar. Afuera, en la oscuridad que no prometía perdón ni absolución, alguien caminaba hacia el corral, como quien no sabe si volverá. Dentro, la madera crujió bajo la mano de María cuando cerró el cuaderno. La tinta todavía olía a historias por contar. La nota no era una explicación completa. Era una rendición breve y una súplica a la distancia. María dejó caer la hoja, con la sensación de que su corazón había dado un paso en falso dentro del pecho. Las palabras de Cole, que en la noche anterior habían parecido promesas a medias, ahora eran un eco hueco en la casa silenciosa. Decidió no perseguirlo. Había algo en la nota que la obligaba a no hacerlo. Ese «perdóname» le hablaba de culpas antiguas, de lugares donde las buenas intenciones lastiman tanto como las malas. En vez de montar a caballo detrás de su sombra, María tomó el cuaderno y comenzó a leer con más detenimiento las anotaciones pequeñas, buscando pistas, buscando sentido. Encontró, entre las páginas, la nota corta que ya había visto una tarde. «Si algún día lees esto, perdóname». La tinta ahora parecía corresponder a la misma mano que había escrito la carta que ella había leído esa mañana. Todo indicaba que Cole había dejado un rastro deliberado, pero no un adiós hostil, más bien un intento de protección. Durante las horas que siguieron, María luchó con la idea de marcharse. El banco la llamaba a menudo, y en la voz de la gente se percibía el ruido de los números que la devoraban. Vender aquello resolvería pagos, mudanza, y volvería a la exactitud de sus cuentas en Los Ángeles. No tendría que mirar a la gente, explicar por qué había permitido que la casa del abuelo se convirtiera en una trampa de nombres. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía las letras raspadas en la viga del sótano, las latas con etiquetas cuidadosamente escritas, la estrella de 8 puntas que parecía iluminar la oscuridad de un modo práctico. Lo material del rancho no era solo propiedad, era historia de servicio. Preparó una bolsa con la calma de quien toma una decisión meditada. Había guardado ya papeles, fotos, el sobre sin escribir que encontró en el armario. Salió al porche con la bolsa al hombro y antes de cruzar el umbral, le pasó la mano por la viga donde estaba tallada la estrella. Fue entonces que la madera reveló algo nuevo a la vista. Bajo la capa de polvo y años había otra marca, casi invisible a simple vista, como si hubiera sido hecha en secreto y cuidadosamente escondida. Al bajar a limpiar la superficie con la manga, descubrió círculos entrelazados que se fundían con la estrella. Dentro de uno de los círculos, con una herramienta afilada, alguien había hecho 2 iniciales, C más M, y debajo una fecha reciente, el mismo mes, la víspera de Navidad. La marca la dejó sin aliento, no por la firma, sino por la intención. No era una inscripción casual, era la prueba de que, antes de partir, Cole había querido dejar algo que dijera: volví pensando en nosotros, o pensé en dejar constancia de que había pasado por aquí y que lo que sintió no era pasajero. En otro lado de la viga, casi escondida por el tono de la madera, una pequeña figura parecía un pedacito de rebozo tallado con la misma paciencia con la que se hace un bordado. María se inclinó y sintió que las piezas del rompecabezas se pegaban entre sí. Sobre la tabla adyacente a la estrella, alguien había clavado una pequeña tablilla con una frase rasgada en un papel. No me fui por no amarte, me fui por miedo a romper lo que no me pertenece aún. Era la letra de Cole Ocavez. La lectura de esas líneas, unida a la inscripción de las iniciales, le clavó a María una mezcla de dolor y alivio. El hombre que había huido no la había abandonado por indiferencia. Había intentado, de una manera torpe, protegerla de sí mismo.
Y esa revelación le dijo algo que la nota del banco no podía, que no todo lo que podía salvarla estaba fuera del rancho. Cerró la bolsa con cuidado. No era una decisión impulsiva, sino un acto que pesó durante minutos. Volvió a colgar la bolsa, la dejó donde estaba y tomó en cambio un par de guantes. Se sentó en la mesa y releyó las entradas del cuaderno con la calma de quien está decidiendo no contra su bolsillo, sino contra su memoria. Cada nombre le hablaba ahora en otra voz. Era la voz de personas ya sostenidas por manos anónimas, y la suya se inclinaba ante esa continuidad. No podía vender sin consultar la lengua invisible que unía a aquellos que habían pasado por esa casa. No quería ser la que cerrara una puerta que don Sebastián había mantenido abierta. Los días que siguieron no fueron heroicos, fueron de rutina, trabajo y pequeñas pruebas. María dejó de pensar en la ciudad y pasó a pensar en listas, ordenar el sótano, preparar paquetes de comida, anotar nombres nuevos en el cuaderno. El primer fin de semana tras la partida de Cole, doña Remedios apareció con una carretilla llena de ropa limpia. Doña Luz, por su parte, trajo una olla humeante que dejó sobre la cocina y se quedó un rato, sentada en la mesa, hablando de cosas sencillas como si hablara con la muñeca del tiempo. Tú te quedas, mija. Un lugar como este no puede morir porque alguien dijo que sí. Don Ezequiel vino con clavos y tablas, y al verlo trabajar con manos que ya conocía en la madera, María sintió que la comunidad estaba inclinándose hacia el mismo lado de la balanza. Sin embargo, la ausencia de Cole pinchaba en el aire. A veces, al poner una cobija en la cama del visitante, una guitarra apoyada contra la pared parecía esperar manos que no volvían. En otras ocasiones, al anotar un nombre en el cuaderno, Familia Reyes, enero, se acordaba de la pequeña nota de disculpa y de las iniciales talladas. La duda, lejos de desaparecer, tomó forma de pregunta persistente. ¿Podría ella construir algo estable con la presencia intermitente de un hombre que se retiraba cuando el afecto se hacía real? Meses más tarde, cuando los días ya habían dado un giro sencillo y el rancho se había convertido en un hilo de actividad constante, apareció una voz en el camino que no anunciaba nada sino su propio regreso. Era un atardecer con un cielo limpio y el olor del campo en la garganta. María estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando lo vio venir. Cole volvía, con la chaqueta remendada y la mirada más serena, como quien trae consigo una decisión templada por noches en vela. No venía con melodramas ni con promesas grandilocuentes. Traía herramientas colgadas del hombro y la huella de unas manos que habían aprendido la paciencia. Se acercó sin prisa. «Me fui para que no me echaras fuera», dijo en voz baja, como si esperara que la tierra lo juzgara con más clemencia que ella. Pensé que si me iba, el lugar estaría intacto, pero al irme me di cuenta de que había algo más que reparar en mí y que no podía arreglarlo huyendo. Si me quieres, no te pido nada que no sea trabajo. Si no me quieres, lo entenderé. María lo miró largo rato. No era el momento de grandes discursos. Ella, que había pasado meses reconstruyendo estantes y relaciones, quería ahora una acción que se sustentara. Quería ver si la intención se sostenía en la repetición de las labores. Si vuelves, será para quedarte a la hora de fregar calderos, no a la hora de decir palabras bonitas, respondió. El rancho no necesita promesas, necesita manos y tiempo. Si puedes hacerlo, bienvenido. Si no, no quiero más medias verdades. Cole asintió, con la gravedad de quien entiende que el amor se mide en actos cotidianos. Tomó la escoba y empezó a barrer el patio. Pasó los días a la par de María, reparó el cercado que había dejado huecos, arregló el techo del gallinero donde la lluvia filtraba, aprendió a encender la estufa sin dejar cenizas por todas partes, se ofreció a acompañar a don Ezequiel al pueblo para comprar semillas. A la comunidad le costó igual tiempo decidir, pero pronto la presencia de Cole fue vista más como una ayuda que un fantasma peligroso. No hubo un instante de perdón mágico. Hubo, en cambio, el ritmo del trabajo y unas disculpas que se repitieron con actos. Una tarde, mientras taladraban una puerta nueva para el almacén, apareció en el umbral una familia con 2 niños en brazos. Venían de una casa que había sufrido el derrumbe de un techo. La mujer traía el terror aún pegado a la voz. María los recibió con tortillas calientes y un cuarto improvisado. Doña Remedios dejó colchones y doña Luz una pila de platos limpios. Cole, con manos firmes, cargó una caja de provisiones hacia el sótano y, frente al cuaderno, escribió a mano la fecha. Fue un acto simple, casi administrativo,
pero la manera en que lo hizo, con respeto y sin alardes, fue suficiente para que la mujer que había llegado aquella tarde se sintiera un poco menos temblorosa. A medida que pasaban las semanas, el cuaderno del abuelo cobró nuevas hojas. No eran solo nombres, eran historias cortas anotadas para quien viniera después. El rancho ayudó a la familia de la carretera, Julio. Se hospedó el hijo de Ventura por una semana. A cada entrada, alguien añadía una línea. Quién había cocinado, quién había llevado al médico, si los niños habían reído o no. El cuaderno, concebido como memoria, comenzó a funcionar como un lugar de registro comunitario. María, que había llegado con la intención de vender, terminó organizando una simple biblioteca de papeles, instrucciones para cocinar, recetas de conservas, nombres de médicos del pueblo, direcciones de parientes que podían ayudar temporalmente. El gesto que don Sebastián había iniciado se convirtió en una práctica más sólida y menos personal. El rancho ya no dependía únicamente del buen corazón de un hombre, sino de una red que a su vez aprendía a sostenerla. La Navidad siguiente llegó sin fanfarrias, pero con una certeza. La linterna de don Sebastián seguía en el centro de la mesa, con su vidrio limpísimo y su llama vacilante que sin embargo no se apagaba. Esa Nochebuena, la casa no estuvo vacía. Hubo niños que cantaron una canción tontamente desafinada. Hubo una mesa larga llena de tortillas, frijoles y pan, y de vez en cuando alguien se detenía para leer una entrada del cuaderno en voz alta. La linterna proyectó círculos de calor sobre los rostros. En un rincón, Col y María compartieron una tortilla, manos en la masa, sin declaraciones rimbombantes. De vez en cuando se miraban con el sosiego de quienes han elegido una vida que no es perfecta, pero sí real. El clímax de la reconstrucción llegó sin grandes fuegos de artificio. Más bien fue un día corrido de trabajo que terminó con una pequeña ceremonia práctica. Don Ezequiel, con la voz ronca de quien ha dado permiso para muchas cosas, presentó a Col ante la comunidad como un hombre que se había sometido a la prueba del trabajo y había pasado. No fue una bula de amor, sino un reconocimiento social que valía para mantener la paz de quienes confiaban su noche a aquel lugar. Col entonces se acercó a María, tomó la herramienta que ella le ofreció y delante de todos talló, en la viga principal del pórtico, otra marca, una estrella de 8 puntas junto a los círculos entrelazados que ya había hecho meses antes, pero ahora con una mano que prometía permanencia. Debajo no escribió su nombre, sino una breve frase: trabajo y vela. Fue su manera de decir que no volvería a huir, no por promesas poéticas, sino por el peso de la constancia. La comunidad respondió con gestos. Una pareja que había sido ayudada meses atrás trajo sacos de maíz como devolución simbólica. Un campesino vecino prestó una mula para ayudar en las tareas. Las vecinas cocinaron, lavaron ropa. Los chicos del pueblo barnizaron las ventanas. El rancho que se había pensado para vender empezó a latir con la vida concreta de quienes, por necesidad o por gratitud, encontraban allí una parada. María, al ver todo aquello, sintió que su decisión de no vender no había sido una renuncia, sino una ganancia inesperada. Había heredado efectivamente algo que no se medía en dólares. No todo fue fácil. Hubo noches en que la desconfianza volvió a visitarlos. Una pelea entre dos huéspedes por una ración de comida, un rumor de que alguien planeaba llevarse herramientas, el cansancio que cortaba la paciencia de Col en una tarde en que se le escapó la voz y gritó. Cada fallo exigió reparaciones morales, además de físicas. María y Col aprendieron a pedir perdón, y a darlo. Aprendieron a mantener horarios, a repartir turnos para cocinar, a anotar con orden en el cuaderno. Lo que para algunos sería tedio, para la casa era la costura diaria que le daba forma a la promesa del abuelo: mantener el fuego encendido. Cuando llegó la primera Navidad completa que María pasó en el rancho tras la muerte de don Sebastián, hubo una noche en que la linterna brilló con más fuerza que los años anteriores. No por milagro, sino porque alguien había limpiado el vidrio y repuesto combustible, y porque las manos de varios habían colaborado para que la llama se mantuviera. Esa noche, después de cenar, María tomó el cuaderno y leyó en voz alta, como solía hacer, la frase final de don Sebastián: el rancho no es mío, es de quien lo necesita. Yo solo mantengo el fuego encendido. El silencio que siguió fue grueso de memoria, y cuando terminó, alguien con la voz temblorosa añadió: el fuego lo mantenemos ahora entre varios. La linterna iluminó los rostros, los de doña Remedios con su risa seca, los de don Ezequiel con ojos que guardaban historias, los de niños que mordían pan con salsa, y al lado de María, los de Col. Él tomó la mano de ella con una naturalidad que ya no era torpe. No hubo promesas inalcanzables, ni declaraciones que pretendieran arreglar décadas en una hora. Hubo en cambio el gesto práctico de ofrecer ayuda para el día siguiente, de organizar turnos de vigilancia, de comprometerse a anotar los nombres con la pulcritud que el cuaderno exigía. Fue suficiente. Su retorno no borró noches de duda, pero la constancia de sus actos fue el pegamento.
Con el paso del tiempo, el rancho se fue consolidando como refugio. Familias que pasaban por el pueblo encontraban un lugar para descansar antes de seguir. Recién llegados se enteraban del cuaderno y pedían ayuda. Madres solteras dormían bajo cobijas calientes por un tiempo. Y chicos que antes no tenían donde jugar, ahora correteaban entre las mesas, aprendiendo a reparar una silla y a cargar una cubeta. María, que había llegado pensando en un cheque, encontró su vida anclada en tareas que no competían con la ciudad. Había, paradójicamente, más libertad en la responsabilidad que en la huida. Un año después de aquel telegrama que anunciara la muerte del abuelo en vísperas de Navidad, la casa había cambiado la vida de muchos. María aprendió a cocinar nuevas recetas que le enseñaron las vecinas. Cole aprendió a plantar hileras de frijol con el pulso de la tierra. Don Ezequiel encontró el modo de contar historias a la noche para los niños que ya no dormían con miedo. En una tarde templada, cuando el sol acariciaba las tejas, María se encontró sentada en el porche junto a la linterna. Cole se acercó con 2 tazas de café y un pañuelo colgado del hombro. Se miraron sin palabras largas. Entre ellos había un acuerdo cotidiano, sin solemnidades. María volvió a la mesa, al cuaderno, y escribió nuevas entradas a mano, un registro de quién había ayudado aquel día con bolsas de alimento, cuándo se había reparado el molino, y la lista de semillas para la próxima siembra. Esa labor de anotar se volvió sagrada en su forma humilde. Dar nombre a lo que llegaba al rancho era, en sí, reconocer que cada vida merecía ser registrada con dignidad. La frase de don Sebastián seguía encabezando el cuaderno, y ahora, al final de cada página, alguien añadía una nota breve. Fuego encendido. Mes, ¿quién estuvo de guardia? La Navidad, que había entrado primero como una herida en la víspera del telegrama, terminó siendo un símbolo de continuidad. No hubo grandes villancicos, ni un árbol lujosamente decorado. Hubo, en cambio, esa linterna que no se apagaba, y un conjunto de manos que la rodeaban. En la última noche del año, la comunidad se reunió en el patio, la linterna en la mesa, un par de guitarras, voces que cantaban con desparpajo. María y Cole, de pie junto a la puerta, sintieron que la casa había cobrado un destino que los incluía a ambos. Ella por decidir quedarse, él por volver a establecerse, y el rancho por pasar del esqueleto de una propiedad a la carne de un refugio. Antes de que la gente se dispersara, María tomó el cuaderno y leyó una entrada nueva, no de nombres, sino de promesas prácticas. Cuidaremos la linterna, no vender, abrir la puerta cuando haga falta, enseñar a quien llegue a cocinar y a coser, hacer un registro para mantener orden. La lectura fue simple y efectiva como un tratado cotidiano. Al terminar, Cole extendió la mano, y sin necesidad de grandezas, talló con su navaja un pequeño símbolo en la tabla junto a la puerta, una estrella, una guitarra y un rebozo. Era su firma, no la de un dueño, sino de un trabajador que había decidido pertenecer. La linterna, aquella que don Sebastián mantuvo encendida en tantas noches de tormenta, cerró la escena con su luz. No fue un milagro, sino la suma de mantenciones y vueltas al hogar. No fue un arrebato romántico, sino la paciencia de arreglar una teja, de coser un botón, de anotar un nombre. Esa luz, en la nochebuena siguiente, alumbró el porche donde ahora, entre mesas y risas, las voces adultas tejían redes para los más pequeños. La casa que al principio María creyó vender había cambiado su destino, dejó de ser un bien para convertirse en abrigo. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos como este. Cuéntanos desde dónde nos ves y comparte esta historia con alguien que aprecie las cosas que perduran por el trabajo y la ternura. La última imagen fue la de la linterna, su cristal limpio, proyectando círculos sobre el rostro de María. Ella, con la mano apoyada en la viga donde todavía se veían las iniciales talladas Una Navidad, leyó en voz baja la frase del cuaderno, ahora como juramento compartido. El rancho no es mío, es de quien lo necesita. Yo solo mantengo el fuego encendido. Cole puso su mano sobre la de ella, y, sin otra ceremonia, encendieron juntos la lámpara. Afuera, las estrellas del desierto miraron el pequeño resplandor que, esa noche, fue suficiente para delinear un hogar que había elegido quedarse.